Y de esta manera, el príncipe fue lo suficientemente rico como para poder casarse con la princesa. ¿Y colorín colorado? Este cuento se ha acabado. Papi. Dime, princesita. Cuando sea mayor podré casarme con un príncipe. Claro que sí. Seguramente habrá un montón de ellos haciendo cola por ti. Aunque no sean ricos. Anda, duerme. Mañana tienes colegio. Ya habrá tiempo de pensar en eso, ¿vale? ¿Sí? Oye, ¿ves tú? ¿Cómo fue la reunión? Entiendo. No, tranquilo. Esperaba esa reacción. Vale, pero... tal vez en unos años, quién sabe. ¿Quién sabe? Fundada por Jameson Roberts y Felix Cobos hace ya una década. El primero todavía se halla en búsqueda y captura internacional, mientras que el segundo, Felix Cobos, se verá obligado a ir a juicio. Sin embargo, el empresario presentará un recurso con el fin de evitar la prisión a cambio de una multa negociada con la fiscalía. Son muchos los que ya hablan de que se trata de mayor caso de desfalco y fraude de contabilidad ya suficiente. de los años. Y que por... ¿Qué posibilidades tenemos? Más de las que crees. Eso te lo puedo asegurar. Vamos, ser realista, Darío, por favor. Estoy con el agua al cuello. Puedo ser más negativo si entiendes eso por realista, pero eso no nos ayuda, Félix. Aquí hace calor. ¿Tenéis agua? No, lo siento, señor. Fantástico. Armando desapareció hace un par de días de Madrid. Él podría servirte para desviar la atención y quizás de esta forma Belmonte se muestre más indulgente y se decante por la fianza. Un muñeco de paja. Es la única vía que podemos seguir. Las pruebas son más que concluyentes. Los dos contables van a testificar contra ti. Tengo un amigo en la fiscalía que me lo ha soplado. Armando es como la familia. ¿De veras? No sabía que los familiares dejasen a uno en la estacada cuando tiene problemas. Cuidado, letrado. Se está pasando de la raya. ¿Va a tardar mucho en llegar? Unos 3 minutos, señor Cobos. De veras, lo que no entiendo, ¿para qué tanta puta precaución? Ni que fuera un capo de la mafia. Todo esto es necesario, Félix. Todo esto es necesario. Si se da cualquier tipo de circunstancia, que alguien te hiere, un accidente, cualquier hecho, ten por seguro que Belmonte no te permitirá pagar ninguna fianza. Irás a la cárcel. Está bien. No volveré a protestar. ¿Se presentará hoy el señor Cobos? Venga, vamos al señor Cobos, señor Requena. Por favor. Una pregunta, por favor. Señor Requena, ha sido usted elegido por el señor Cobos para su defensa. Y no suele aceptar casos de este tipo. ¿Tiene algo que decir? Ningún comentario. Pero señor Requena. ¿Puede contestar alguna pregunta?
¿Podéis darme algo de beber? Me muero de sed. No creo que un rey muerto os vaya a servir de mucho. Muy agudo. Tú debes ser el jefe, ¿no? Sé que sabéis quién soy. No sé si sois inversores que han salido mal parados con la malversación. No tengo ni idea. Antes te he visto que mandabas un mensaje desde el móvil. Van a pagar el rescate, te lo garantizo. Todavía me queda algo de dinero. Os podéis haber ahorrado todo esto. Ya ando bastante jodido. A ver si lo he entendido, señor letrado. Lo que quiere es que pare el juicio 48 horas porque su cliente, acusado por la Fiscalía de un delito de fraude de contabilidad, ha sido secuestrado 1 hora antes del juicio. Señoría, me es imposible defender a mi cliente si no está presente. Ya le he mostrado el mensaje del secuestrador. Vamos, por favor, no pensarán que me estoy inventando estas... Su amigo y socio, Armando Díaz, huyó hace un par de días de Madrid. También estaba implicado en el fraude. Jameson Roberts, presidente de Phonix and Wireless, está prófugo de la justicia. Y... Félix Cobos... Es ridículo. Eso es ridículo. Estuvo bajo arresto domiciliario debido expresamente a que usted, Anaya, puntualizó en la última vista que había riesgo alto de fuga. Dos escoltas pueden testiguar de cómo entró en el otro coche. Tienen la matrícula del otro coche. ¿Y por qué íbamos a tenerla? ¿Cómo íbamos a tenerla? Se supone que el vehículo estaba a disposición de mi cliente. Era la misma empresa de seguridad que los otros escoltas. Vamos, señoría, esto es un imprevisto completo. Mire, Requena, no dudo de su palabra, pero parece irónico que la misma empresa de seguridad que han contratado sea la misma empresa que ha secuestrado a Félix Cobos. Teníamos todos los datos concernientes a la empresa de seguridad. Y no es la primera vez que recurro a ellos. Por favor, pónganse en mi situación. Es que es totalmente inverosímil. Sea sincero, Darío. ¿Qué es lo que pretende? Pretendo poder defender a mi cliente en las circunstancias adecuadas. En las circunstancias adecuadas. Mire, señoría. Esto no tiene ningún sentido. Es una completa pérdida de tiempo. Créeme, no, Anaya, es un hecho. Ya he extraído todo el dinero de la cuenta personal del señor Cobos. Es lo que él habría querido. Una hora. Le doy 1 hora de receso. Si en 1 hora no se presenta su cliente en este juzgado, olvídese de la fianza condicional. ¿Lo habéis entregado ya? ¿Cómo que nadie ha sido recibido? Dijeron que si entregamos el dinero que lo soltarían. He hablado con vuestra empresa. Si el señor Cobos no está aquí en 1 hora, daros por demandados. Sí, ¿quién es?
Señorita Cobos, soy Darío Requena, el abogado de su padre. Por favor, no me cuelgue. Lo tiene difícil, señor Requena. No le llamaría si no fuera importante. Ya sé que no quiere saber nada de su padre, pero tal vez, quizás... ¿Qué ha pasado? No era hoy su juicio. Sofía, su padre ha sido secuestrado. Pero... ¿Está bien? ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo? Fue esta tarde. Contratamos una empresa de seguridad. 2 conductores de otro coche se lo llevaron. Han pedido 7 millones de euros. Se lo han entregado aproximadamente hace 1 hora, pero nadie ha dicho nada aún. ¿Y por qué me llama? Es posible, y quizás en estos casos suele ser así, que alguien quiera sacarle más dinero a su padre. A él solo le quedan 2 millones en su cuenta. Las otras, en el extranjero, están bloqueadas. Y si piden una cantidad mayor, no podríamos pagarla. Comprendo. O sea que quiere que sea el aval de mi padre. Es bien sabido que usted tiene propiedades. Puede hablar con su madre, que igual también podría ayudarle. Lamento la situación en la que se encuentra y espero que mi padre no sufra ningún daño, pero no puedo hacer nada más al respecto. No diga eso. Déjeme hablar como mínimo con su madre unos 5 minutos. Seguro que llega a un entendimiento. Bien. ¡Dinero! ¿Qué hacéis? ¡Mi dinero! ¿Por qué? ¿Por qué habéis hecho esto? No entiendo. ¿Por qué? He perdido todo. ¡Todo! ¡Todo! ¡Mátame! ¡Mátame si quieres! ¿Y por qué me hacéis esto? Porque una vez me contaste un cuento de una princesa que tenía que elegir entre el amor de su padre o el de su príncipe. El padre no aceptaría al príncipe hasta que este fuese lo suficientemente rico. Finalmente, el príncipe consiguió vencer al malvado brujo que tenía atrapado a la princesa. Y una vez se atravesó con su espada. Y el brujo se convirtió en oro. De esta manera, el príncipe consiguió ser lo suficientemente rico como para poder casarse con la princesa. Vivieron felices y comieron perdido. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Please listen carefully.